presencia, bendito Dios, ponemos nuestras vidas, nuestras almas, nuestro ser entero. Padre amado, usted sea dando, bendito Dios, de su Oh, palabra, que podamos, bendito Padre, ponerlo por obra en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor Jesús, y que seamos agradecidos porque su misericordia y su fidelidad son nuevas cada día. Padre amado, usted sea dándonos entendimiento, bendito Dios, quitando en este momento toda distracción y que pongamos, bendito Dios, nuestra mirada y nuestros pensamientos, bendito Padre, en su palabra. Bendito Dios, guíenos a cada uno de los hermanos en esta noche y sea usted poniendo de su sabiduría y de su entendimiento, bendito Dios, en su palabra. Sea usted revelando palabra, pastor, bendito Dios, que podamos ser, bendito Dios, ovejas de su prado, bendito Padre, en su nombre oramos, Cristo Jesús. Amén y amén. gracias, gracias Padre Santo. Te adoramos, Señor, y nos rendimos en tu presencia, Padre. Nos humillamos delante de ti, mi Dios Todopoderoso. Toma control, Señor, de cada corazón, de cada vida, de cada mente, de cada uno de mis hermanos. Que tu palabra, Señor, se grabe en los corazones. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor bendito, Dios Todopoderoso. Amén y amén. Gloria a Dios. Bienvenidos, mis amados hermanos. Que la paz del Señor esté con ustedes. Eh, es hermoso, hermanos. Ya estamos avanzando. Estamos avanzando ya en el estudio de los profetas en el tiempo de los reyes, ¿de acuerdo? Los profetas en el tiempo de los reyes. Eh, estamos ya concluyendo el libro de Daniel. Fíjese, ya concluimos todos los capítulos, hemos ido estudiando capítulo por capítulo del profeta Daniel, eh, hermano, y verdaderamente hay mucho que debemos aprender, hay mucho que debemos imitar de los profetas de Dios, mucho de eso, del carácter de Daniel, de la fe de Daniel, de los amigos de Daniel, hermano, que eso se quede grabado en nuestros corazones, que se quede grabado en nuestras mentes, el carácter, las respuestas que ellos les dieron a Nabucodonosor. Entonces venimos hablando en la historia, ¿no es cierto? El profeta Jeremías fue el último profeta, hermano, que anunció que Israel iba a ser llevado cautivo. Y nos toca ya empezar a analizar el libro del profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel, hermano. Fíjese qué hermoso que es esto, el profeta Ezequiel. Vamos a la palabra, abran sus Biblias ahí. Vamos rápidamente, hermano, porque el tiempo es oro. Vamos ahí. Preparen sus Biblias todos, por favor, porque vamos a ir leyendo. ¿Ve? Vamos a estudiar el capítulo 1 del profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel viene después del profeta Daniel. Acuérdense que Daniel ya fue llevado cautivo a Babilonia, pero todavía había resistencia en el pueblo de Israel. Todavía había un poco de resistencia, hermano, y Ezequiel es uno de los que salen también cautivos. Ahora, a diferencia de Daniel, Daniel, acuérdese que Daniel venía de una familia, dice, de familia real, ¿sí? Daniel viene de los gobernantes del pueblo de Israel. Mientras que Ezequiel viene de los sacerdotes. Ezequiel era un sacerdote, hermano. Y es precisamente cuando el sacerdote Ezequiel, fíjese, siendo un sacerdote llamado por Dios a ser profeta, ¿no? Eh, cuando iba a cumplir más o menos 30 años de edad, Dios lo llama y Dios se le revela, pero Ezequiel también fue llevado cautivo. Ezequiel también fue llevado, hermano, a Babilonia. Y es ahí donde Dios le muestra, ¿verdad? Algo parecido y cada libro, fíjese que cada libro tiene algo en especial, porque, por ejemplo, el libro de Daniel, el profeta Daniel, nos muestra a nosotros los tiempos que han de venir, los reinos que han de suceder y el carácter de un verdadero siervo de Dios, lleno del Espíritu Santo. Pero el profeta Ezequiel, en cambio, el profeta Ezequiel, aparte del carácter de un ministro, de un profeta, de un sacerdote, el profeta Ezequiel también habla, hermano, por ejemplo,
hay un capítulo donde el profeta Ezequiel habla de Satanás, por ejemplo, de cuando Satanás fue creado. Habla de cómo cayó el querubín, ¿verdad? Por su altivez, por su orgullo, y de cómo el pueblo de Israel también cae por causa de su orgullo y su altivez, por darle la espalda a Dios. Ya en el tiempo del profeta Ezequiel, todo estaba contaminado, absolutamente todo, y la presencia de Dios se fue de Jerusalén, del templo. Dios se fue ya de Israel. Dios abandonó a su pueblo, porque su pueblo, hermano, le dio la espalda a Dios y no quiso arrepentirse, no quiso volverse a Dios. Entonces Dios se fue. Y fíjese que Dios se fue, hermano, en dirección a Babilonia. Eso es lo que Dios le muestra a Ezequiel. Pero ya lo vamos a ir leyendo. Así que abran sus Biblias ahí y vamos a empezar. Y empecemos leyendo. Vamos a Ezequiel capítulo 1. Empecemos con María Elena, por favor. María Elena, ayúdenos leyendo. Ezequiel capítulo 1. Me avisan si no tienen Biblia o están viajando, por favor. De repente. Buenas noches, pastor. Dios le bendiga a María Elena. ¿Sí tiene la Yes. Biblia ahí? Sí, sí está. Amén. Lea nomás. La visión de la gloria divina. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando ya en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín. A los 5 días del mes vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y he aquí, venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un esplendor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia, habían en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y cuatro alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy, muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban uno al norte, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león. Al lado derecho de la izquierda de los 4. Hasta ahí nomás, María Elena. Hasta ahí nomás. Así eran sus caras y tenía. Hasta ahí nomás, gracias. Gracias. Fíjese que empezamos con esto y el profeta Ezequiel dice que estaba ya yendo con los cautivos, ¿verdad? Y de pronto dice que los cielos se abren y él tiene una visión, hermano, y en esa visión dice que ve una gran nube, dice, ¿no? Acuérdese esto, cuando usted vea lea en la Biblia que aparece una gran nube, la mayoría de veces eso se refiere a ángeles, a seres celestiales, ¿sí? Que vienen con el Señor, o en medio está el Señor en medio de ellos. Entonces, nosotros obviamente leemos, dice una gran nube y pensamos que es como las nubes que estamos viendo en el cielo. Es algo parecido, pero hay seres celestiales ahí, son seres, hermano, angelicales. Y podríamos decir, el carruaje o el carro o en donde el Señor estaba. Porque Ezequiel dice que vio al Señor, en la visión vio al Señor. Entonces, dice, fíjese cómo dice, que tenían 4 caras, dice, ¿verdad? Cada ser, eran 4 seres.
y tenían 4 caras. Fíjese, en el 10, estamos en Ezequiel 1:10, dice, y el aspecto de sus rostros era como rostro de hombre, pero los 4 también tenían cara de león. Fíjese, hombre, león. A la derecha, los 4 tenían cara de buey, bueyes, ¿sí? O toros, ¿verdad? Y a la izquierda, los 4 tenían también cara de águila. Mire, son cuatro caras que tenían estos seres, los querubines, donde el Señor, hermano, se movía, o el carro donde el Señor se movía. Es muy interesante porque fíjese que en los 4 evangelios, apunte bien esto, por favor, no se olvide, porque esto es de examen, hermano, esto es básico realmente, y esto es algo que debemos entender bien. En los 4 evangelios a Cristo se lo representa con estos 4 seres, porque Cristo fue hombre, ¿verdad? Cristo también es representado como león, el león de la tribu de Judá. Fíjese, Cristo también es representado como un buey, el que va, hermano, para ser ofrendado, para una ofrenda, aunque también es representado como el cordero, ¿verdad? Y que también es en los 4 evangelios es representado como águila. Entonces, fíjese, es muy interesante por qué 4 evangelios. Los 4 evangelios, ¿cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y estos 4 evangelios los representan al Señor. Si usted lee cada evangelio, usted se va a dar cuenta que, por ejemplo, Mateo representa al Señor, hermano, de una forma enfocándose más en un aspecto del Hijo de Dios. Marcos, hermano, se enfoca, aunque son las mismas historias, pero se enfoca más en reflejar al Señor en otro ángulo, en otro aspecto. Y asimismo, Lucas y Juan. Por ejemplo, el evangelio de Juan dice, ¿verdad? El verbo de Dios que se hizo carne, dice, ¿verdad? Y vino y caminó entre nosotros, ¿verdad? El verbo de Dios, Juan 1:1, ¿no es cierto? Que se hizo carne, que se hizo ofrenda. Entonces se enfoca, hermano, en otro aspecto que tiene Cristo. Entonces estos 4 seres reflejan, hermano, no que sean Cristo, sino que reflejan la obra de Cristo, la función de Cristo. ¿Quién estaba, hermano, allí en ese carro moviéndose en medio de esas nubes? Era el Señor, era Dios que se estaba moviendo allí, hermano. Pero algo Dios le iba a enseñar a Ezequiel. Porque es interesante que Dios se muestra en toda su gloria, en todo su esplendor. ¿Por qué no sencillamente Ezequiel no escuchó una voz? ¿Por qué no solo Dios le habló desde el cielo y le dijo, Ezequiel, mi pueblo me ha abandonado? Nada más. Sino que Ezequiel ve la gloria de Dios, ve la grandeza de Dios, ve, hermano, la magnificencia de Dios. Y eso, hermano, nos deja ver algo muy importante, porque comúnmente nosotros no nos damos cuenta de lo hermoso, lo grande, lo precioso, lo incomparable, hermano, que es el Señor. Y el pueblo no sabía, hermano, quién era su Dios, qué Dios tenía. Y cuando Dios se muestra a Ezequiel y le muestra todo su esplendor y su gloria, que es algo, hermano, impactante, la mayoría de los profetas cuando veían a Dios, hermano, caían como muertos al suelo y el Señor mismo tenía que ir a levantarlos y darles fuerza, porque es que era una gloria, hermano, era algo impresionante que no se puede comparar a nada, que la voz del Señor nomás escuchaba, hermano, como truenos, como rugir de muchas aguas, dice, ¿verdad? No sé si a usted le pasa, hermano, cuando caen muchos truenos, ¿verdad? Uno como que se preocupa y dice, ¿qué estará pasando, verdad? Demasiados truenos, hermano. Bueno, Ezequiel vio la gloria con sus ojos, miró, hermano, miró la gloria de Dios, como diciéndole al pueblo de Israel, Ezequiel, date cuenta de lo que el pueblo de Israel ha desechado. Y por
¿Qué ha cambiado al Dios verdadero, al Dios de gloria, al Dios de poder? Lo han cambiado por una imagen de acera, lo han cambiado por una imagen de Tamuz, lo han cambiado por una imagen, hermano, de Astarte, lo han cambiado por los dioses de Tiro, por los dioses egipcios, hermano, porque Israel se alió con Tiro y con Egipto y le dieron y adoptaron sus dioses, los dioses de Tiro y de Egipto, que eran dos pueblos, para sentirse más seguros. Y Dios les dijo, no les va a servir de nada. Van a aliarse con los egipcios, no les va a servir de nada. Egipto les va a dar la espalda. Cuando vengan los babilónicos, Egipto les va a dar la espalda. Si han aliado con Tiro, no les va a servir de nada. Cuando los babilónicos vengan, Tiro no les va a ayudar. No, ellos se van a ir, les van a dar la espalda, se van a correr. Confíen en Dios, vuélvanse a Dios, vuélvanse al Señor. El Señor nunca les va a dar la espalda. Hermano, y el pueblo no hizo caso. El pueblo prefirió aliarse con Egipto y con Tiro, con esos pueblos, hermano, como que a nosotros los seres humanos nos gusta ver, hermano, para creer, ¿no? Para sentirnos seguros. A ver, Dios me dice que me va a bendecir todo, pero yo no veo nada. Yo no me doy cuenta que algo está pasando, tal vez. Entonces, yo necesito ver algo. Entonces empezamos a hacer alianzas y muchas veces esas alianzas nos hacen quitar nuestra fe en Dios y nos hace poner nuestra fe en los hombres. Y eso, hermano, Dios lo considera, hermano, inaceptable para alguien que ya ha conocido a Dios. El que no ha conocido a Dios, hermano, Dios por su ignorancia, o sea, la ignorancia de los hombres que no conocen a Dios, Dios les deja pasar por alto, muchas veces les perdona esos pecados, pero al que ha conocido ya, al que ha probado las cosas de Dios, ha examinado las cosas de Dios, que ha visto las misericordias de Dios, Dios no le deja pasar por alto esos pecados. Como al salmista David, por ejemplo, les comentaba que la Biblia habla de que un día el salmista David se puso a hacer un censo, quiso contar con cuántos hombres tenía en su pueblo para el ejército. Para el salmista David era importante saber cuántos hombres podían ir a la guerra, porque según eso él hacía sus cálculos y se sentía más poderoso. Y fíjese, eso fue un pecado muy grave delante de Dios. A Dios no le agradó eso, porque Dios le dijo a David, tú vas a poner tu confianza en los hombres y vas a quitar tu confianza de Dios. Y acuérdese que alguna vez en la Biblia Dios ganó una batalla con 300 hombres. No sé si alguien se acuerda. Cuando Dios le dice a este varón, sale a la Gedeón. guerra, Gedeón, ¿verdad? Dios le Gedeón. dice, sale a la guerra y dice que estaban, hermano, no recuerdo cuántos eran, si eran el número exacto, pero estaban demasiados. Y Dios les dijo, primero los que tengan miedo, pregúntales los que tengan miedo de ir a la guerra y diles que se vayan a la casa. Entonces sale Gedeón y dice, ¿quiénes tienen miedo? ¿Quiénes quieren ir a su casa? Y dice que muchos alzaron su mano y se fueron a la casa. Entonces Gedeón estaba sorprendido, pues decía, ¿cómo vamos a ganar una guerra si estamos, en vez de sumar más soldados, estamos quedándonos con menos soldados? Y el Señor le dice, Gedeón, todavía son muchos los soldados que tienes. Tienes que deshacerte todavía de muchos más soldados. Anda al arroyo, llévalos al arroyo. Y hizo ahí una prueba, ¿verdad? ¿Quién coge el agua con su mano y la toma? ¿O quién se pone a lamer el agua directamente del lago, ¿verdad? Y el Señor dijo, con los que hagan eso, con ellos te vas a quedar. Y resulta, hermano, que quedó solo con 300 hombres. Entonces, el Señor le dijo, ahora sí, sale a la guerra, porque ahora sí, el pueblo de Israel va a ganar no por mano humana, sino por intervención divina. El pueblo de Israel va a ganar por la mano poderosa de Dios. Como que a Dios no le agrada que el hombre ponga su esperanza en el hombre, conociendo a Dios, conociendo al Señor. Y es así como salieron, hermano, y ganaron la batalla con 300 hombres, ¿verdad? Entonces, eso es algo lo que nosotros debemos entender.
Normalmente cuando nosotros nos empezamos a aliar, a hacer alianzas con los hombres y empezamos, hermano, a pensar que estamos seguros porque tenemos más a nuestro favor, más personas a nuestro favor, es porque ya, hermano, hace tiempo hemos dado la espalda a Dios y hemos estado buscando otras cosas. Es así como muchas veces los ministerios, las iglesias, los pastores mismos, muchas veces empiezan a hacer alianzas, ¿verdad? Alianzas con otras personas, con otros ministerios, con otros iglesias, para sentirse más poderosos, más grandes, más fuertes, más respaldados, tal vez, hermano, y puede que quiten la esperanza del Señor, y es ahí, hermano, cuando empieza la caída. Es ahí cuando empieza la caída de los siervos de Dios, porque han quitado su esperanza de Dios. Entonces, de la misma manera, fíjese lo que el Señor, porque el Señor deja ver su gloria, es para que el pueblo de Israel entienda lo que están despreciando, hermano. Y nosotros a veces no entendemos lo que estamos, muchas veces nosotros despreciamos, porque hay que ser sinceros, muchas veces nosotros despreciamos al Señor. El Señor nos llama, hermano, el Espíritu de Dios nos llama, nos está llamando constantemente. Es hora de orar, es hora de, ven, quiero hablar contigo en comunión. El Señor nos habla, hermano, en nuestro corazón, en nuestra mente. Es hora ya de orar. Y nosotros muchas veces despreciamos eso y nos ponemos a hacer cualquier vanidad, porque no entendemos quién es el Dios al que nosotros servimos. Si viéramos como vio Ezequiel la gloria de Dios, hermano, le aseguro que ninguno de nosotros despreciaríamos, hermano, cuando el Señor nos llama a hablar con Él. Y nos da una lección tan grande que cuando, hermano, el pueblo desprecia a Dios, Dios no se queda, Dios se va. Por eso es que el apóstol Pablo dice, no contrictéis al Espíritu de Dios con el cual fuiste sellados. Hay muchos cristianos que piensan que el Espíritu de Dios ya está morando en nosotros y se queda a morar en nosotros. Y aunque pequemos, el Espíritu de Dios se queda, y aunque vivamos en desobediencia a la palabra de Dios, el Espíritu Santo se queda acá adentro y se queda calladito. Alguna vez alguien me decía que el Espíritu Santo se queda así como calladito, dice, como dormido, se queda dentro de nosotros hasta que lo despertemos, hermano, y realmente me hacía reír porque eso no dice la Biblia. La Biblia dice que no contrictemos al Espíritu Santo. Apocalipsis, hermano, dice que arrepiéntete, Apocalipsis 2, arrepiéntete, dice, y vuelve a tu primer amor, si no iré y quitaré el candelabro de su lugar. Y el candelabro, hermano, es el Señor, es la presencia de Dios, es el Espíritu de Dios. Quitaré mi presencia de ahí, dice el Señor. Fíjese, y al pueblo de Israel, hermano, por más pueblo escogido que haya sido, el Señor se fue. Se fue. ¿Y qué les quedó? Solo les quedó un templo. Solo les quedó la estructura o la ciudad, hermano, y ni eso. Cuando vinieron los babilónicos destruyó todo. Y fíjese que no entendían, hermano, no entendieron, porque cuando vino Jesús, cuando vino nuestro Salvador, nuestro Señor, fíjese que el Señor pasó un día por el templo y el Señor les dijo, derriben este templo y yo lo levantaré en 3 días. Fíjese, porque es que para el Señor, hermano, el templo no es nada. Si la presencia de Dios no está ahí, hermano, no es nada, no sirve de nada. Entonces, ¿cómo nosotros podemos afanarnos por construir solo un templo y dejar de afanarnos que la presencia de Dios esté ahí, morando ahí? Eso es glorioso. Yo sé que algunos, hermano, y la mayoría no podemos ver, hermano, lo que Ezequiel vio, o tal vez en algún momento lo veremos, lo que Ezequiel vio, ¿verdad? No todos son, hermano, partícipes de ver esas cosas, pero Ezequiel lo vio. Pero ¿qué tal si algún día el Señor nos deja ver eso, hermano? ¿Qué tal si algún día el Señor nos muestra eso? Lo glorioso, lo grande, lo poderoso que es el Señor. Y fíjese que dice, sus alas estaban desplegadas hacia arriba, cada uno tenía 2 alas que se tocaban las unas con las otras, que cubrían sus cuerpos, dice, ¿verdad? 2 que cubrían sus cuerpos, cada uno caminaba según la orientación de su rostro, iban donde el viento los impulsaba y no se volvían, dice. En cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su apariencia era de ascuas de fuego, dice, o sea, llamas de fuego, encendidas como antorchas,
que iban de un lado a otro entre los seres vivientes, y había un gran resplandor por el fuego, del cual salían relámpagos. Dice, fíjese. En el 15 dice, mientras contemplaba los seres vivientes, vi una rueda en el suelo junto al frente de cada uno de los seres vivientes. El aspecto de las ruedas era como el brillo de crisólito. Las 4 tenían la misma apariencia y su hechura era como si una rueda estuviera encajada dentro de la otra para poder rodar en las 4 direcciones sin tener que girar cuando rodaban. Sus circunferencias eran de gran altura e infundían pavor, pues las 4 tenían sus aros llenos de ojos alrededor. Cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban con ellos. Cuando los seres vivientes se alzaban sobre la tierra, las ruedas se alzaban. Iban donde el viento los impulsaba a ir, y las ruedas se alzaban con ellos, porque las ruedas llevaban el espíritu de los seres vivientes. Mire, nos quedamos en el 21. Ayúdenos leyendo, por favor, Marcelo. Marcelito, ayúdanos leyendo, Marcelo Salas. El capítulo 21, por favor. ¿Sí? ¿Sí lo tiene? No. ¿De qué libro, David? Buenas Ezequiel. noches. Ezequiel. 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 Ya. Sí. Sino que se perdió en el Antiguo Testamento. Amén. Ezequiel, aquí está. Ya, Ezequiel. 1:21. Ajá. Lea nomás. El 1:21 me dices, ¿no? Sí, por favor. Sí, lea nomás. Cuando ellos andaban y andaban ellas, y cuando ellos se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y sobre Siga las nomás. cabezas, Siga las nomás. cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendiendo encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión, las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubría su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como el ruido de la muchedumbre, como el ruido de un ejército cuando se paraba y bajaba sus alas. Y cuando se paraba y bajaba sus alas, se oía una voz de arriba, de expansión, que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía una figura de un trono que parecía la piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía un hombre sentado sobre él. Y vi la apariencia como de bronce refulgante, como apariencia del fuego dentro de Elia, en el derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde los lomos para abajo, vi que parecía fuego y que tenía resplandor al alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el resplandecer del resplandor al alrededor. Esta fue la visión, semejanza de gloria de Jehová. Y cuando yo lo vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Amén. Siga, por favor, Marlene. Amén. Levántate, hijo de hombre, dijo la voz, quiero hablarte. El espíritu entró en mí mientras me hablaba y me puso de pie. Entonces escuché atentamente sus palabras. Hijo de hombre, me dijo, te envío a la nación de Israel, un pueblo desobediente que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus antepasados
Se han puesto en mi contra hasta el día de hoy. Son un pueblo terco y duro de corazón. Ahora te envío a decirles, esto dice el Señor soberano, ya sea que te escuchen o se nieguen a escuchar, pues recuerda que son rebeldes, al menos sabrán que han tenido un profeta entre ellos. Hijo de hombre, no tengas miedo ni de ellos ni de sus palabras. No temas, aunque sus amenazas te rodeen como ortigas, zarzas, escorpiones venenosos. No te desanimes por sus ceños fruncidos, por muy rebeldes que ellos sean. Debes darles mis mensajes, te escuchen o no. Sin embargo, no te escucharán, porque son totalmente rebeldes. Hijo de hombre, presta atención a lo que te digo. No seas rebelde como ellos. Abre la boca y come lo que te doy. Luego miré y vi que se me acercaba. Hasta ahí un ratito, un ratito. Vamos a mi hermana, por favor. Dominique dice, ¿verdad? Ayúdanos leyendo, por favor, el 9 y el 10. Ya, pastor. La palabra del Señor dice, y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Amén. Gloria a Dios. La comida de los profetas, bueno, lo que el Señor le dio a comer. El capítulo 1, bueno, ya leímos hasta el capítulo 2 porque es corto verdaderamente el capítulo 2. Pero ya usted va entendiendo, hermano, de qué se trata esto, este libro. Y de qué duro, hermano, es el corazón de este pueblo, el pueblo de Israel. Y alguien me decía, pero ¿por qué Israel siendo el pueblo escogido de Dios? ¿Por qué Dios por qué Israel siendo tan duro, tan terco? ¿Por qué Dios le dio tantas oportunidades? ¿Y por qué Dios le sigue dando tantas oportunidades? Y yo me acordaba, hermano, de cuando Dios le dijo a Moisés, sale de en medio de ahí en el desierto, ¿no? Cuando estaban adorando al becerro de oro. Y Dios le dijo, sale de ahí porque voy a destruir a este pueblo y te voy a dar un pueblo, le dice, un pueblo mejor que este. Te voy a dar un pueblo que verdaderamente haga la voluntad de Dios o la voluntad del Señor, ¿verdad? Y aparentemente, hermano, Moisés no quiso, Moisés se resistió y dijo no. Pero fíjese, hermano, que la profecía de Jeremías fue, hermano, escribiré en sus corazones mis leyes y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y eso se cumple con la iglesia, eso se cumple con nosotros, enferma, ¿no? Eso se cumple con nosotros, con la iglesia. Porque la iglesia, hermano, es o debe ser ese pueblo donde se escribe la ley de Dios en el corazón. Y ese es el objetivo de la palabra de Dios. Entonces, en el primer capítulo, hermano, y usted forma parte de eso, por eso usted debe gozarse, usted debe alegrarse, porque usted es ese pueblo. Usted es el pueblo que Dios le dijo a Abraham, te daré una descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Las estrellas del cielo son los celestiales, las arenas del mar son los terrenales. Hermanos, los celestiales, las estrellas del cielo, la iglesia, la arena del mar, el pueblo de Israel, ¿sí? Son dos simientes. La iglesia viene de Abraham, hermano, viene de Cristo, aunque el pueblo de Israel también viene de Abraham, pero fíjese, esa es la promesa del Señor. Entonces, ¿puede usted imaginarse, hermano, la grandeza, la gloria, el poder, la majestad, la autoridad, hermano, y la visión que Dios le muestra de toda esa gloria, hermano, que Dios tiene, hermano, y mostrándoles ese poco nada más de lo que Ezequiel pudo ver, cayó como muerto al suelo y el Señor tuvo que levantarlo. Fíjese, yo quiero, hermano, ya el tiempo se nos acaba, y les voy a dejar un link en el grupo de la iglesia, en el grupo de WhatsApp, porque no avanzamos a verlo aquí, el video dura 8 minutos, ya nos quedan menos de 3. Y yo le voy a compartir un video que está en YouTube acerca, hermano, de la visión de Ezequiel, para que usted lo entienda mejor. Porque usted puede leer esto de Ezequiel, el capítulo 1, y
y capaz que no me imagino, no entiendo, puedo tener alguna imaginación errada de lo que estoy leyendo, pero como que no me llama mucho la atención. No, hermano, olvídese de eso. La gloria de Dios, hermano, no tiene comparación. No hay nada en esta tierra que hayamos visto que se compare a la gloria de Dios. Así que, hermano, cuando usted entiende esto, lo que usted tiene que entender, hermano, y usted tiene que hacer es, hermano, apreciar, hermano, mucho, de tal manera, hermano, la gloria de Dios, las cosas de Dios, la presencia de Dios, hermano, que no es cualquier cosa. Y Dios le dijo a Ezequiel, tú no seas como este pueblo rebelde, le dice, tú no seas así. Y fíjese, esas palabras como que retumban en mis oídos, hermano, y es como que el Señor me estuviera diciendo a mí también, tú no seas así como este pueblo rebelde. Igual en sus oídos debe retumbar esto. No seas así, iglesia, como el pueblo rebelde de Israel. Valora la gloria de Dios. Valora, y usted va a ver en ese video, hermano, y usted lee en la Biblia y lo va comparando y se va a dar cuenta de lo grande, de lo valioso que es esto, hermano. La gloria de Dios no tiene comparación. Así que cuando hablamos de esto, estamos hablando de cosas gloriosas. Aquí, hermano, nada en esta tierra, nada, absolutamente nada. Que usted se saque, hermano, 100 veces la lotería y pueda comprar todas las riquezas de esta tierra. Nada, nada se compara con eso, hermano. Nada se compara con lo que Ezequiel vio y lo que nosotros veremos, porque vamos a ver eso, hermano. Lo vamos a ver al Señor en toda su gloria y en todo su poder. Amén. Así que vamos a terminar orando ya, vamos a terminar orando y la próxima semana continuamos, hermano, con el capítulo 3. Pero yo le dejo de tarea que usted vea el video y si hay alguna pregunta me la hace la próxima semana. Amén. Vamos a orar. Cierren sus ojitos ahí. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta hermosa noche. Gracias por darnos el privilegio, Señor, de poder, Padre, entender algo de tu palabra, de entender, Señor, de leer, Padre, tu palabra, de guardarla en nuestro corazón. Gracias, mi Dios Todopoderoso, perdónanos cuando no valoramos, Señor, lo glorioso, lo grande, lo majestuoso que eres tú, Señor. Ahorita mismo, Señor, muchos pudieran estar viendo una película, haciendo otra cosa, jugando, pero la verdad es que lo glorioso de tu presencia no tiene comparación. Perdónanos, Señor, porque siempre vamos tras las vanidades, Padre. Perdónanos, Señor, no queremos ser rebeldes. No queremos ser rebeldes, Padre. Ayúdanos, cámbianos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden activar sus micrófonos y despedirse, mis hermanos. Que Dios me los bendiga. Nos vemos mañana a las 7 de la noche en la iglesia en la oración. Active nomás su micrófono. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones. Amén. mis hermanos. Bendiciones. Que les vaya Que bien. Dios le bendiga, Que pastor. vayan en paz. Bendiciones. 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 Hasta mañana. Bendiciones, pastor. Bendiciones, Yolita. Chao. Vamos, Pachi.